Hay momentos en la vida en los que algo que parecía tuyo simplemente desaparece. Y no duele porque termina. Duele porque al irse también se lleva una parte de ti. ¿Qué pasa cuando lo único que te hace sentir en casa deja de existir? Esto es lo que siente Tim. Un chico que, detrás de su silencio y su aparente frialdad, solo buscaba un lugar donde pertenecer. Y cuando por fin lo encontró, ese lugar se convirtió en su refugio, en su identidad, hasta que lo perdió todo de golpe. Pero antes de llegar a esta parte, veamos cómo empieza esta historia. En una sociedad moderna donde creemos que la historia ya no puede repetirse, la ola nos muestra lo contrario. Nos enseña que el autoritarismo no surge de un día para otro, se construye en pequeños gestos, en la obediencia sin reflexión, en el deseo de pertenecer. La Ola es una película alemana dirigida por Dennis Gansel, inspirada en un hecho real ocurrido en California en 1967. En ella, un profesor decide realizar un experimento social con su grupo de preparatoria, para demostrar que incluso en una democracia moderna puede resurgir una dictadura. La historia inicia con un grupo de jóvenes comunes, algunos rebeldes, otros indiferentes y otros simplemente buscando un lugar donde encajar. Wedger, el profesor, plantea una pregunta simple. ¿Podría volver a surgir una dictadura en Alemania? Los alumnos se ríen porque todos creen que no. Pero en cuestión de días, la clase se convierte en un microcosmos social. El experimento da lugar a una nueva identidad, la ola. Los estudiantes crean su saludo, su símbolo y su uniforme blanco. Lo que parecía un juego se convierte en una forma de vida. Berger y Luckman dirían que aquí se pone en marcha los mecanismos de la socialización. La socialización primaria, representada por la familia, dejan huellas profundas en los personajes. Tim, por ejemplo, tiene una familia ausente. Su necesidad de afecto lo vuelve más vulnerable. En cambio, Caro, con una base familiar sólida, logra mantener su autonomía y su juicio propio. La escuela, por su parte, actúa como un espacio de socialización secundaria. Aquí los jóvenes aprenden roles, normas y valores nuevos. Pasar de alumno a miembro de la ola redefine su identidad. En solo unas sesiones, la clase se transforma en un grupo con reglas propias, una jerarquía y un sentido de pertenencia que parece llenar vacíos emocionales. La escuela, la familia, la comunidad y los medios son instituciones que moldean nuestras formas de pensar y actuar. En la película, la escuela se convierte en un eje del experimento, pero también en un espejo del poder. Aquí entra Pierre Bourdieu. Para él, la escuela no solo transmite conocimientos, sino que reproduce las estructuras sociales a través de lo que llamó violencia simbólica, una forma de dominación invisible donde las normas impuestas parecen naturales. Esa violencia simbólica se siente cuando los estudiantes dejan de pensar por sí mismos y asumen que todo lo que dice el líder es correcto. La escuela deja de ser un espacio de libertad y se convierte en una máquina de obediencia. Bourdieu también habla del capital cultural, el conjunto de conocimientos y habilidades que determinan cómo nos movemos en la sociedad. En la ola, ese capital cambia. Lo importante ya no es saber, sino obedecer. El estatus depende de cuándo sigas las reglas del grupo. Mientras tanto, la familia, como una institución de contención, aparece debilitada. Ningún padre logra frenar el fanatismo de sus hijos. El Estado solo interviene cuando ya es demasiado tarde. Berger y Luckman, la construcción de la realidad. Ambos personajes explican cómo construimos nuestra realidad a través de tres procesos: externalización, objetivación e internalización.
Primero, Wenger externaliza, el profesor de los chicos de preparatoria. Crea un nombre, crea una identidad colectiva, un conjunto de reglas. En este momento, los estudiantes ya objetivizan esas normas. Ya no las ven como ideas, sino como una verdad. Finalmente, la internalizan y se convierte en parte de su vida cotidiana. Cuando una idea se interioriza, deja de necesitar justificación. Así, la ola se vuelve una realidad social, ya deja de depender del profesor, sino que ahora es un organismo propio. Lo que podemos observar es cómo se va transformando el aula en una ideología viva. Una ideología que, como diría Bourdieu, se instala en el hábitus de los alumnos, ese conjunto de disposiciones que guían nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Pero en la ola ocurre lo opuesto. El experimento de Wenger, el profesor de los estudiantes de preparatoria, carece de reflexión crítica, porque los alumnos no discuten y no cuestionan los límites, solo obedecen. Dewey advertía que una educación sin participación se convierte en manipulación. Y aquí lo vemos claramente. Lo que empezó como una lección sobre la autocracia termina como una práctica autoritaria. Cuando la educación olvida su dimensión moral, deja de formar ciudadanos críticos y comienza a fabricar súbditos obedientes. A medida que el grupo crece, surge la violencia. Los que no pertenecen son insultados, aislados e incluso agredidos. La escuela debía ser un espacio de inclusión. Se convierte en una trinchera para quienes no tenían el mismo interés. Bourdieu diría que esto es la reproducción de la desigualdad. Los jóvenes con menos oportunidad y capital emocional o social, como Tim, son los más propensos a hacerse refugio en estructuras autoritarias, a creer que es la única fuente de aceptación. Su necesidad de reconocimiento se convierte en su mayor debilidad automáticamente. La violencia en la ola no surge del odio, sino del miedo a quedar fuera. Esa es la raíz más profunda del fanatismo. Lo que antes era una unión se transforma en exclusión. Y ahí está la verdadera advertencia y la más poderosa, cuando la educación olvida la empatía, cuando no enseña a cuestionar, puede convertirse en el origen de la misma violencia. El momento final es devastador. El profesor convoca a todos y les revela que la ola era un experimento, que sin darse cuenta habían reproducido las mismas dinámicas del nazismo que tanto repudiaban. Pero para Tim ya es demasiado tarde. El sistema que le dio identidad ahora se derrumba. Su suicidio simboliza el colapso de una educación sin reflexión, de una sociedad que no supo reconocer sus límites. La ola nos deja una lección dolorosa. La educación tiene un poder enorme, pero ese poder puede transformar o destruir. Cuando educamos desde la ética, la empatía y la democracia, como proponía John Dewey, la escuela se convierte en un espacio de libertad. Pero cuando educamos desde la imposición, como advertía Bourdieu, solo reproducimos las mismas jerarquías y desigualdades que pretendemos superar. La educación, decía Berger, no solo nos enseña contenidos, construye realidades, nos forma, nos moldea y a veces nos convierte en reflejo de lo que juramos no repetir. La ola nos invita a mirar la escuela como un espejo que refleja quiénes somos como sociedad, si enseñamos la libertad o si sembramos obediencia. Porque al final, educar no es solo transmitir conocimientos, es decir, qué tipo de humanidad queremos construir.